Bien, no sé si se me escucha. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer la presencia del público, agradecer también la presencia de nuestro comentarista, el doctor Luis Tapia, y también quisiera agradecer a todo el personal y a las personas del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Creo que sin la participación de ellos, ninguna actividad de este tipo, la publicación de la revista, etcétera, etcétera, hubiera sido posible. El día de hoy tengo el gusto de presentar el número 55 de la revista Temas Sociales. El objetivo inicial de la revista era abrir un espacio de difusión de las investigaciones realizadas por docentes y estudiantes de la carrera de Sociología, así como también de debate teórico, epistemológico y político. Durante la historia de la revista hemos visto transcurrir distintos momentos donde, dependiendo de la coyuntura, se han enfatizado uno u otro objetivo. Quiero afirmar que no creo en una visión simplista que considera que como revista hemos pasado de situaciones inferiores a situaciones superiores, que los últimos números de nuestra revista son cualitativamente superiores a los anteriores, tal como lo haría el más burdo discurso de la modernidad. Creo más bien que la dinámica social es precisamente eso, dinámica cambiante en términos de sus problemas, de sus actores, de sus debates políticos e ideológicos. La historia de la revista Temas Sociales se puede apreciar las distintas maneras expresadas como posicionamientos teóricos, metodológicos e investigativos en las que se ha abordado la problemática social. Cada número de nuestra revista puede ser leído como el esfuerzo de dar inteligibilidad a los problemas sociales que en las distintas coyunturas que como nación nos ha tocado vivir. En este sentido, hemos visto por conveniente invitar al doctor Luis Tapia para que nos comparta sus impresiones sobre este número de la revista. Adelante, Luis. Gracias. Muy buenas tardes o noches. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera felicitar a todos los que hacen la revista y a los escritores en particular de este número. Cuando me invitaron a comentar, se me olvidó preguntar sobre qué tema era la revista. Luego, cuando ya vi el número, me di cuenta de que es un espectro bien amplio de temas, como voy a comentar brevemente, y con excepción de uno, no son temas de mi especialidad en términos de los campos de estudio. Entonces, lo que voy a hacer es una mirada de alguien que se ha formado y trabaja en el campo de las ciencias sociales, pero que no es un especialista en ninguno de estos campos, que son bien heterogéneos entre sí. No sé si han visto el índice de la revista, pero es bastante amplio este espectro. Primero quisiera decir dos cosas generales, en términos, creo, de una de tendencia histórica en el campo de las ciencias sociales y su implicancia en las revistas académicas de la universidad, y otro que tiene que ver con algo que ya comentó Oscar en términos de historia de la revista y que se vincula a lo anterior, y sería básicamente lo siguiente.
Justo hace unos días tuve la suerte de encontrar unos primeros números de temas sociales que no tenía y no había leído, y me acordé de los que sí había leído, y claro, el tenor de los trabajos de temas sociales que se publicaron a fines de los 70s y durante la década de los 80s tenían que ver con visiones más nacionales, aunque sea el tema agrario o el tema político, eran más visiones sobre qué ocurre en el país, ¿no? Ya sea en términos históricos o incluso en un periodo más determinado. Este es un rasgo que también caracteriza a las publicaciones de otro tipo de carreras, como ciencia política, que fue fundada después de sociología. Es decir, un periodo donde la escritura de trabajos en ciencias sociales tenían como horizonte el país o la dimensión nacional, ¿no? No todos, pero la mayoría. Y sin hacer un recuento de toda la historia, creo que hemos pasado ya hace un tiempo a una fase donde el principal campo de investigación más bien es intermedio. Y eso se veía en esta revista y también en publicaciones de otros ámbitos académicos de la misma universidad en ciencias sociales, que es pasar al nivel provincial, es decir, al subnacional, incluso al nivel más local, ¿no? Es decir, comunidades o barrios. Entonces hay un paso del nivel nacional al nivel intermedio, incluso el nivel micro local. La otra tendencia que se ve y que va unida a esta es que son estudios cada vez más sectoriales, es decir, en torno a temas mucho más acotados, como en este caso, por ejemplo, son la coca, los autos chutos, el discurso sobre la retórica marítima, violencia de género, la cuestión de la impresión del libro y la cultura del libro, migraciones entre ciudades intermedias. Entonces uno ve que la escala es o intermedia o micro o macro. Esto no lo digo con ninguna connotación de crítica, o sea que el bajar la escala implica que sean trabajos menos importantes. Creo que más bien este es un rasgo del desarrollo de las ciencias sociales, pasar de visiones más macro, que por lo general es lo que ocurre casi en todos lados cuando se empieza a formar una disciplina, y luego entrar al desarrollo de investigación como la que estoy describiendo, ¿no? A nivel intermedio e incluso a nivel local y bien delimitada en términos de campos de estudio. Eso se ve claramente en este número de la revista y en algunos otros recientes que he hojeado en relación a lo anterior. Y probablemente esto tiene que ver, no conozco tanto el origen espacial de los autores, pero lo he visto en otras carreras. Tal vez esto tiene que ver con que muchos de los estudiantes de la UNSA vienen de provincias, o su familia es de alguna provincia, y por lo tanto cuando se ponen a investigar, investigan sobre su territorio de origen, ¿no? Esto tiene un lado positivo, porque por lo general antes teníamos visiones macronacionales, pero un vacío respecto de estos ámbitos intermedios, ¿no? O sea, ¿qué pasa en las provincias de La Paz, de Cochabamba, en este caso más de la región, incluso en torno a temas más particulares?
Eso creo que es un gran aporte, pasar o complementar visiones más generales con el estudio bien detallado y creo muy bien armado. Todos los artículos que he leído me parecen que están muy bien hechos y contribuyen con un conocimiento sobre lo que se han planteado estudiar. Y en este sentido, creo que también uno de los rasgos de una revista, en tanto son trabajos más cortos, es poder presentar trabajos de este tipo, ¿no? O sea, no visiones de largo plazo y macro, sino estudios intermedios, locales y acotados temáticamente, lo cual no implica que también estos se vuelvan estudios largos. Probablemente varios de estos están vinculados a tesis y trabajos de investigación más amplios. Y en este sentido, le cabe al lector ir armando una visión del país con estos fragmentos, y aquí no tiene ninguna connotación negativa fragmento, o sea, con estos pedazos de conocimiento que se están haciendo sobre esta variedad de temas que se están abordando. Lo que sí, no tengo un conocimiento exhaustivo de los últimos números. Creo que sí sería bueno combinar este tipo de trabajos temáticos con visiones más generales de país, o sea, no abandonar cómo en base a estas cosas microtemáticas uno puede ir modificando además o mejorando las visiones de país que se tienen en términos de análisis sociológico en este caso. Esas son las dos primeras cosas que observaría de manera más general. Luego, ya leyendo los textos, quisiera hacer un par de comentarios, y uno en particular en términos de lo que encuentro como algo común, y es un comentario más metodológico, epistemológico. Lo que he observado como modo de proceder, no sé si lo han hecho explícitamente, en ningún caso lo dicen tal cual lo voy a plantear, es que en torno a los temas que son su foco de atención, que en este caso son la coca, el transporte, la migración, la violencia de género, los fracasados universitarios, la cuestión de los libros impresos, y voy a comentar de manera aparte otros 2-3 trabajos que son diferentes. Lo que he encontrado es que desarrollan su explicación y su investigación en torno a una especie de trípode. Es decir, voy a poner un ejemplo, el del primer texto, la coca, ¿no? Digamos, la coca es la coca de los yungas, es el tema de estudio. Pero para hacer el estudio, la autora elige la cuestión del mercado, la cuestión de las organizaciones sociales y las estrategias tanto de los productores como de los comerciantes. Y, digamos, es un trípode el que sirve para explicar la dinámica de la coca en los yungas durante los últimos años. En ese sentido, lo que quiero señalar es que, si bien todos los textos tienen un tema central, no se explican por sí mismos, y los mismos datos y las redes de relaciones que los autores establecen, por lo menos arman una estructura explicativa. En la mayor de los casos, yo diría un trípode o 4 apoyos, pero en la mayor caso son como 3 ejes en torno a los cuales se procesa datos y se arma la explicación. En el caso, por ejemplo, del transporte, de los autos chutos, que se los estudia
el cómo en los yungas son incorporados a los ciclos productivos por los cocaleros, tanto para mover fuerza de trabajo como para comercializarla. Igual la cuestión de los autos chutos no solo se estudia como compra-venta de autos chutos y su carácter legal o ilegal, que no es el centro, sino cómo esto está ligado a una mayor diversificación de la estructura económica en la región y el cómo unos productores luego se vuelven transportistas, comerciantes, y esto redunda en el mejoramiento de la calidad de la vida. Entonces, la cuestión de los autos chutos está mostrada y explicada en relación al desarrollo de la estructura productiva, de los circuitos de circulación y por lo tanto comercialización de la coca, movilidad de la fuerza de trabajo y la calidad de vida, que yo los acoplaría igual a una especie de trípode, ¿no? Cosa similar ocurre en los otros trabajos. Por ejemplo, voy a citar un par de ejemplos más. Hay un otro trabajo sobre movilidad, migración, por lo tanto movilidad de la población, en particular boliviana, pero no solo boliviana, en Argentina, entre ciudades intermedias. Entonces, la cuestión de la migración no solo está vista como de manera estadística y movilidad de población, sino está ligada a cuestiones de territorialidad, a cómo eso está vinculado a conquista de derechos políticos y a estrategias que muestran que la migración no es definitiva. Digamos, gente que va de Potosí a una ciudad argentina, sino que dentro de la Argentina los bolivianos circulan entre varios territorios buscando dónde van a conseguir mejores condiciones para establecerse a más largo plazo. Y eso tiene que ver sobre todo con educación, salud, reproducción social y derechos sociales en general. Igual en ese caso, el tema migración, que es el que define el título, está vinculado a cuestiones de derecho y estrategias laborales, es decir, de movilidad laboral, ¿no? Bueno, que supongo que es más frecuente en este caso. Igual el otro trabajo, que es sobre los universitarios fracasados, que es bien interesante, no se dedica a cifras de cuántos entran y cuántos salen de la universidad, en términos de, digamos, evaluar eficiencia institucional, sino lo vincula a cuál es la función de estos en otros contextos, sobre todo en el modo en que participan en sus organizaciones gremiales, sindicales, y cómo la formación universitaria los vuelve líderes y representantes de sus sectores, ¿no? Incluso hacen carrera política parlamentaria. Entonces, se está viendo algo que sería un fracaso dentro de la UNSA, pero es parte del éxito en la trayectoria personal de estas personas que se vuelven representantes, líderes, y contribuyen, por así decir, a la organización de la sociedad civil, por decirlo más directo y simple. Eso implica que el trabajo de explicación opera, voy a recuperar un término que utiliza Theodor Adorno, y creo inspirado en Benjamin, que por lo general las cosas no se conocen de manera atomística, sino que se conocen por constelaciones. Es decir, para hablar de algo, necesitamos traer otros conceptos. Incluso, aunque no lo hagamos de manera
explícita, planificada. Cuando estamos pensando un tema, vienen a nuestra cabeza otras ideas, que son las que nos iluminan y nos permiten comprender eso que es nuestro objeto central. Y en este caso, lo que yo veo en estos trabajos de investigación sociológica es que opera una pequeña constelación que configura algo así como un trípode y que tiene doble función. Por un lado, eso opera como un modo de delimitar el campo de estudio, ¿no? Es decir, no se estudia la cosa aislada porque es imposible explicarla, cualquier cosa, de manera totalmente aislada, sino en una estructura mediana también. Y eso no solo sirve para delimitar, sino que esa también sirve de estructura explicativa, porque es en torno a esas 3 dimensiones o 4 que se introducen conceptos para dar cuenta de la dinámica en cada uno de estos procesos. Entonces ahí estamos viendo, o al menos yo veo, que estos trabajos, que a la vez son de nivel intermedio en términos de escala territorial y de conjunto de relaciones, incluso de nivel local, a su vez operan en términos conceptuales y teóricos también con estructuras intermedias, ¿no? O sea, no solo es un concepto, un tema, sino que ese es explicado por una estructura mediana, por así decir, que sirve para delimitar como también para explicar. Y en esto lo que he observado es que hay de manera más generalizada una articulación de trabajo etnográfico, entrevistas, historias de vida, con trabajo de fuentes, es decir, de fuentes donde hay datos, ¿no?, cuantificados ya. En la mayor parte de los casos hay una combinación, pero lo que he visto, me parece bien, es que no hay un reduccionismo numérico, es decir, que se piensa que dando cifras ya se da cuenta de las tendencias en los procesos sociales, sino que el fuerte está en vincular procesos, acciones, estrategias personales y grupales con niveles de estructura social también sectoriales o intermedios, ¿no? En la mayor parte de los casos no se refiere a estructuras nacionales, pero de manera pertinente, creo, a la escala de los objetos que se han planteado. En ese sentido, me parece que hay una buena composición en términos de delimitación, estructura explicativa y la escala de los objetos de análisis, y eso me causó una muy buena impresión porque además son trabajos bien redactados. En algunos otros trabajos, que más bien son de gente que no es de la UNSA, lo que he observado es que por un lado le dan un mayor peso a lo que se suele llamar marco teórico, ¿no? Hay un trabajo sobre el espacio público en Chile, que es bien interesante, pero la mayor parte del texto elabora 2 polos teóricos, uno sobre prácticas de disciplinamiento basadas en Foucault, y por el otro lado, basados en Laclau, cómo hay prácticas de lucha y resistencia que establecen equivalencias para enfrentarse a las otras. Y una vez armado la estructura, subsumen, y lo digo tampoco en un sentido negativo, algunos datos del proceso de luchas más recientes chilenas para explicarlos en base a la estructura. Creo que ese era un rasgo más fuerte antes de los trabajos sociológicos. O sea, armar una estructura teórica muy grande y que
luego los datos sean secundarios respecto de eso, como para apoyar el marco teórico. En el primer grupo de trabajos que les he comentado brevemente, creo que hay un mayor equilibrio, pero equilibrio no necesariamente significa mitad-mitad, sino que hay una amplia exposición de datos y hay un aporte suficiente de teoría. No creo que haya deficiencia de teoría, pero no tiene este peso mayor que he estado comentando, que creo que era un rasgo de los trabajos en décadas anteriores, ¿no? Y hay otros trabajos que son como reconstrucciones de problemáticas, sobre todo el que es sobre violencia de género, institucionalizada en particular en las universidades, y que hace como un recuento histórico de denuncias y políticas públicas que se han decidido sobre este tema. Y en el caso del discurso marítimo, igual se hace una historia del discurso o la retórica sobre el mar desde los gobiernos bolivianos y de las no tanto de la política pública, sino del discurso oficial del gobierno sobre esto, que tienen una combinación de historia y análisis de estrategias institucionales que son de un diferente tipo en relación a los otros trabajos. Diré una otra cosa sobre la inclusión de trabajos de investigadores que no son del país, que en este caso incluye un trabajo sobre migraciones urbanas a nivel intermedio en Argentina, sobre el espacio público en Chile, y hay un otro trabajo que no sé si es de un boliviano o un chileno sobre la retórica marítima, pero está hecho en una universidad chilena. En todo caso, mi opinión es que a través de la inclusión de este tipo de trabajos que tienen el mismo rasgo de lo primero que comenté, que no son sobre la política argentina o la vida social argentina, sino sobre campos temáticos acotados y en el mismo sentido en nivel provincial o sobre relaciones de movilidad interprovincial, es decir, que no son visiones macro. Creo que la utilidad de eso para, por ejemplo, alguien como yo que trabaja en el campo de las ciencias sociales, es que nos vamos enterando de cómo es la realidad social en América Latina, pero no a través, por así decirlo, igual sin connotación negativa, de los grandes relatos nacionales, sino de cómo se va configurando la vida social en una provincia, en un conjunto de ciudades, y las redes de relaciones que tienen con otros territorios, en este caso con Bolivia. En ese sentido se me hace que estamos en una fase, y esto lo veo positivamente, donde hay material producido para generar conocimiento sobre estas escalas intermedias, sobre las cuales por lo general no conocíamos nada, a no ser que hayamos estado por ahí. Y en este sentido nos permiten tener una visión, aunque igual sigue siendo más fragmentaria desde algunos lugares, pero más aterrizada y con más carne y hueso, por así decir, de lo que es América Latina, ¿no? En ese sentido es que está bien porque puede moderar una especie de provincialismo, en el mal sentido aquí sí, que intelectual que a veces hay en Bolivia, ¿no? Que solo nos interesa saber qué pasa en Bolivia, ¿no? Y en este sentido valoro la inclusión de este tipo de trabajos. Bien, esos son los comentarios que
les podría hacer de manera más general, porque luego en tanto son trabajos bien específicos. Lo que cabe es entrar a discutir cada uno, ¿no? Qué es lo que contribuyen en el tema de la coca, en el tema del transporte, y en la mayor parte de los casos no soy un especialista en esos temas como para poder valorar bien. En todo caso, vuelvo a decir para terminar que me parece que esta combinación de rasgos de trabajo intermedio en torno a temas sectoriales o campos temáticos acotados con una estructura explicativa intermedia me parece una buena composición y es algo que encuentro como común en la mayoría de los textos, y esa es una contribución al conocimiento del país, y en particular a los que trabajamos en ciencias sociales, pero no somos especialistas de estos temas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el tipo de material que temas sociales nos proporciona es valioso. Nuevamente los felicito por la revista y muchas gracias por su atención. Bien, gracias Luis. Yo quisiera de mi parte agradecer a todos los presentes y reiterarles el agradecimiento por su presencia, por la atención prestada, etc. De mi parte, nada más. Con esto daríamos por concluido este acto de presentación de nuestra revista. Y creo que para que sea para beneficio de toda la comunidad de la carrera de Sociología. Muchas gracias.